Esto es Marca, buen día, a las 10:06 minutos. Por supuesto que el tema del día continúa siendo el conjunto de repercusiones por el choque de un tren de la línea San Martín contra un furgón y que terminó con casi 100 personas atendidas y 50 hospitalizadas. Si queremos resumir, se continúa responsabilizando al gobierno por parte de los gremios, en tanto no atendió las alertas sobre el robo de cables que inutilizaron el sistema de señalización. Y lo que se ha escuchado hasta ahora del gobierno como argumento oficial es el no hay plata. Y también insistir con que el hecho demuestra la necesidad de acentuar la prédica privatizadora. Vamos al resto, por decirlo de alguna manera. Hay dos realidades objetivas que chocan de frente y que son técnicamente irreconciliables. Pero el problema no es tanto ese como el desconcierto social en torno a ambas, que incluye especialistas en economía y analistas de todo tipo. En la realidad paralela de Javier Milei, los salarios ya le ganan a la inflación. Los jubilados incrementaron sus ingresos en dólares en un 150%. El superávit fiscal es una fiesta jamás conseguida por nadie en tan poco tiempo, gracias a lo que él define como el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Los tarifazos brutales, que todavía no han terminado de acumularse, son un simple reacomodamiento. El costo continúa pagándolo la clase política, la casta, y el mundo empieza a desesperarse por invertir en Argentina. Esa es la realidad de Javier Milei. Apenas con el abordaje de alguno de esos aspectos, Ian Wells, periodista de la BBC, le pegó a Milei un baile que, puesto en parangones futbolísticos, sería equiparable al de Holanda sobre la selección nacional en el Mundial de 1974 o al primer tiempo de Argentina contra Francia en la última final. Fue la primera entrevista que concedió el presidente. En su entorno hubo furia y reproches por no haber previsto que la colega británica, con el solo recurso de preguntas incisivas, sin agresiones, pondría a Milei en los aprietos que nunca atraviesa cuando tiene enfrente a uno o varios de sus coreutas. Se vio entonces a un mandatario nervioso, diríase que desbordado, quien no pudo hacer más que incurrir en respuestas ridículas y propias de su aislamiento. Que a propósito del aislamiento, entre paréntesis concurrentes, abundan los juicios psicologistas acerca de que es un proceder natural en alguien carente de familia, amigos y gente de confianza, que además y casi exclusivamente vive en las redes adictas. No caeremos en subrayar esos señalamientos, tampoco se dice que sean descartables. Nuestras atribuciones y aportes, con aciertos, errores, son considerar causas, actos y consecuencias políticas, y no el influjo que puedan tener en ellas las características personales, la cantidad de perros, o si el presidente habla con alguno que está muerto. En aquello de la realidad realmente existente, no en la paralela, y sin siquiera atender
lo que se observa a simple vista en la calle, la industria, la actividad industrial, se ha caído, según el INDEC, a niveles de producción de junio de 2020. ¿Tenemos dimensión de esto? La industria se cayó a cuando la gente no podía ir a trabajar. Los sueldos entre diciembre y marzo subieron un 58% contra un porcentual de 90% en la inflación del mismo periodo. Son cifras oficiales del INDEC y de la remuneración imponible de trabajadores estables, RIPTE, que elabora la Secretaría de Seguridad Social en base a los 10 millones de trabajadores formales del sector público y privado. Los jubilados que cobran la mínima en los primeros 4 meses del año perdieron el 24% real de sus haberes y el resto un 37%. La presunta marcha atrás de las empresas financieras que ofrecen medicina prepaga está no en veremos, muy en veremos. Hay noticias de última hora acerca de esto que después comentamos. Y eso, como si pudiera descartarse el saqueo ya sin retorno que perpetraron hasta el intervencionismo estatalista del ministro de Economía, quien, según todos los datos sobrantes en on y off, tiene muchas más ganas de irse que de quedarse. Producto de su realidad paralela, Milei no le perdona que no haya conseguido un solo dólar de los millones que le prometió por parte del Fondo Monetario, otros organismos internacionales, China, países árabes, etc. Federico Sturzenegger y José Luis Espert siguen en las gateras para reemplazar al fusible, del mismo modo en que ahora se sumó una interna al parecer despiadada entre Caputo Santiago y la hermana en jefe contra Caputo Toto y el mudo Nicolás Pose. Asuntos de negocios, por supuesto, a los que se adosaría el malestar de los bancos por ciertas preferencias oficiales a favor de Mercado Pago. Ya sin empleo de potenciales, son los propios economistas de la ortodoxia quienes agregan que el invento del superávit fiscal no resiste el más mínimo examen. Dejemos para entendidos los detalles puntuales de ese delirio, que según Milei lo convierte en el líder más admirado del planeta. Pero hay dos, por lo menos, que no requieren mayor escudriño. La deuda que tomó el Banco Central con los importadores mediante el BOPREAL, Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, supera los 11.000 millones de dólares. Es parte de la plata que el gobierno hace que no existe para inventar superávit y equivale a las compras de divisas que hizo el Central entre diciembre y marzo. Segundo, y ergo, no hay ninguna acumulación de reservas que no esté apoyada en un trazado de arena. Y otro bono es asimismo lo que el gobierno quiere encajarle a las eléctricas para patear la deuda con ellas. Milei había dicho, a poco de asumir, que ese temita se resolvería casi de inmediato. Ahora trasladó la solución hacia mediados de año. Junio, pronosticó. Y es probable que cuando llegue junio calcule otra fecha gracias a su calendario también paralelo, según el cual era posible que la recuperación económica se viera ipso pucho. O bien, cuando en unos 45 años lográramos ser Alemania, o Irlanda, o Estados Unidos. Nombró a los tres, sea igual. Va variando según el día en que declara ante sus publicistas que ofician de entrevistadores. Se supone, con ingenuidad,
que después del papelón con la corresponsal de la BBC en Sudamérica, tendrán que esforzarse en disimular mucho mejor, un poquito mejor. Muy bien, es en medio de estas realidades contrastantes, o directamente distintas, donde se inscribe lo que parece ser una sociedad absorta, desanimada, que en una parte afirma confiar porque en verdad lo cree o porque siente que otra no le queda. Y, complementario, la otra parte se opone al gobierno de manera tenaz cada vez que le surge la oportunidad, pero sin encontrar de qué agarrarse porque la oposición es una lágrima. Punto más, punto menos, es mitad y mitad, de acuerdo con cualquier encuesta que se consulte a un lado y otro, y también de acuerdo a lo que refleja ese termómetro de la calle. El paro de la CGT, de ambas CTA, de varios sectores, fue contundente en su fotografía, como lo fueron también los comercios abiertos. La polémica es eterna sobre cómo medir la influencia del transporte público, que no hubo, junto al peso de los sindicatos fabriles. Pero en cualquier caso, lo verdaderamente vigente es la renovada pregunta de cómo sigue. ¿Es el comienzo de una escalada conflictiva o fue una escaramuza del gremialismo profesional? Es veraz que la imagen de los dirigentes CGTistas da a cosa dinosauresca, vieja, viejísima. Nada confiable, sí. Y es veraz que no toda la gente está dormida, que hay resistencia, que hay músculos para enfrentarse al gobierno porque no es necesario esperar más para saber y sufrir de qué se trata su orientación, sí. También es verdad. La ley Bases entró a otro capítulo de renegociación porque el oficialismo no consigue llevarse a todos por delante y tiene que continuar transando hasta el límite de que ni siquiera obtuvo dictamen de comisión favorable. Sí, es verdad. Y no se advierte que eso signifique más que una oposición que puntea las cartas, que especula, que carece de toda conducción dirigente. Sí, también es verdad. En otras palabras, ya cansadoras, la realidad paralela en que viven y ejecutan Milei y sus mandantes, sin perjuicio de que semejan ir derecho al iceberg, es posible mucho antes por la ausencia de opciones que por sus méritos. Después se puede discutir, se puede y se debe discutir cómo se llegó a esto. Pero la urgencia y lo importante, las dos cosas, es que el enfrentamiento tenga alguna dirección capaz de agrupar lo que une y disociar lo que separa. De lo contrario, y aunque fuere en el corto plazo, mientras sufre la gente, no los números, Milei podrá seguir imponiendo o persuadiendo con su realidad paralela.